Primero que nada, darle la bienvenida a todos los aspirantes de esta noche, a mi coordinador, y quisiera saber en este momento si logra escucharse y si se logra ver la presentación. Sí, se escucha. Ok, ok, perfecto. ¿Y el video? Aún no, permítame. Ok, quería saber si se logra compartir el video en este caso. Sí, ¿verdad? Bien, vamos a darle por iniciada entonces a esta presentación de refuerzo universitario académico del ingreso 2020 a los aspirantes de segunda vuelta, perdón, en la tutoría de lenguaje y literatura. El tema que vamos a abordar el día de hoy va a ser la norma lingüística en cuanto a su acentuación. Es un tema bastante fácil y creemos que sí nos tardaríamos poco tiempo, alrededor de una hora, para que ustedes puedan darle seguimiento a sus estudios. Bien, primero vamos a determinar qué es la acentuación y determinamos que la acentuación forma parte de la ortografía y es la que nos indica dónde debe colocar correctamente los acentos gráficos a las palabras. Si verifican bien, determinan el acento gráfico es muy diferente a el acento tónico. La diferencia principal es que el acento gráfico es el que se vira, se observa en las palabras escritas, ¿verdad? Y hay palabras que realmente no tienen la acentuación o la tilde, como nosotros la conocemos, y de igual forma se pronuncian con un acento. Eso se le llama acento tónico. Bien, se entiende por acento a una rayita oblicua, que nosotros lo conocemos como tilde, que se coloca en la vocal, donde hay una mayor carga de voz. En nuestra lengua las palabras suelen separarse en sílabas. Las sílabas están formadas por vocales y consonantes, y pueden ser dos vocales y una consonante, o una vocal y dos consonantes. A lo largo de esta presentación vamos a verificar las variantes. Todas las palabras hay que acentuarlas en alguna sílaba, ya que al pronunciar una palabra hay que cargarle una peculiaridad de voz. Bien, antes de proseguir, déjenme aclararles que ustedes pueden hacer cualquier pregunta por medio de chat o de igual forma, si tienen micrófono y lo tienen habilitado, pueden hacer cualquier consulta y con todo gusto se las vamos a estar aclarando. Bien, ¿cuál es la importancia de usar acentuación? La importancia de la acentuación es principalmente en la lengua, más que en la escrita, que de igual forma los formalismos de la lengua escrita sí son necesarios utilizar la tilde en aquellas palabras para que se entienda qué es lo que se quiere transmitir, para que el mensaje que se esté generando sí se transmita de la forma en la cual nosotros lo pensamos y luego lo enviamos. Esto debido a que en el primer caso, la lengua hablada, hay palabras que fonéticamente son prácticamente iguales. Sin embargo, dependen de dónde se encuentra la sílaba tónica para dar significado y este puede ser un significado diferente. Esto también pasa en el segundo caso, o sea, la escrita, puesto que si por ejemplo no conocemos una palabra y no sabemos cómo acentuarla, podemos guiarnos con las reglas de acentuación para pronunciarla correctamente cuando se está leyendo. De hecho, es más frecuente que este tipo de equivocaciones en el caso de la escritura. Bien, como les mencionaba, la acentuación forma tanto es parte vital de la forma hablada como de la forma escrita. En el caso de la forma hablada, al momento de pronunciarla, se puede generar como un error o una discrepancia, ¿verdad? Al momento de hablarlas. Bien, la clasificación de las palabras según su acento. Y antes de pasar a la clasificación, nos vamos a detener aquí en la importancia y vamos a hacer, digamos, un pequeño ejercicio con una palabra que es muy básica y muy fácil. La palabra es público. Bien, en este caso, la palabra público, si ustedes se fijan, es una palabra con tres sílabas. Ahora está público. De estas tres sílabas, la importancia de la sílaba tónica
vamos a darle el significado para que ustedes puedan verificarlo. Si yo digo público con la fuerza vocal al inicio, en la primera sílaba, ustedes van a verificar, me estoy refiriendo a el público de una audiencia, una cantidad de personas, de eso se hace referencia. Estoy hablando de la sílaba tónica en el público. Y luego, otro ejemplo con la misma palabra sería que yo indico publico. Si se fijan, la sílaba tónica está en medio, publico. Estoy hablando de publicar, por ejemplo, estoy hablando de publicar alguna revista y lo estoy haciendo en presente. Ustedes entenderían que si yo digo el público está escuchando esa canción, se puede determinar según mi pronunciación que estoy hablando de una cantidad de personas, ¿verdad? El público o el público está escuchando mi ponencia en este caso. Y si yo digo yo publico, si se fijan ya no empieza público, sino yo publico la entrevista el día de hoy o yo publico mi tarea el día de hoy. Estoy hablando sobre un material escrito. Y luego tenemos la sílaba vocal al final cuando estamos haciendo una referencia al pasado de publicar, del verbo publicar. Ya no es público como un subjetivo, sino más bien un verbo, ¿verdad? De publicar. Y digo, si tengo la sílaba tónica en la última vocal, estoy hablando del pasado. Él publicó. ¿Escucharon? Él publicó el libro el mes pasado, ¿verdad? Es una sola palabra donde la acentuación es tan importante para determinar el significado de lo que yo quiero transmitir. Es tan importante porque la primera pronunciación donde la sílaba tónica está determinada en la primera sílaba, habla sobre un subjetivo, es decir, sobre el público haciéndose referencia a una cantidad de personas. Si la sílaba tónica la tiene en medio, está hablando del verbo publicar en presente, como él publicó un escrito o yo publico el escrito. Y luego tenemos el pasado, donde tiene la sílaba tónica al final y establecemos como el mismo verbo publicar, pero en pasado. Yo publico, él publicó, perdón, así es, él publicó un libro ayer. Sería un ejemplo, digamos, como de los más básicos para que ustedes logren entender como la importancia de la acentuación. Tenemos otro tipo de palabras que también es la misma palabra y con la sílaba tónica en diferente posición, ustedes pueden verificar que tiene un significado diferente, lo cual es íntegro. Si yo digo íntegro, estoy con la sílaba tónica al inicio, estoy hablando sobre una cualidad de una persona. Él es una persona íntegra. Íntegro, él es íntegro. Y luego tenemos la sílaba tónica en medio para decir de íntegro, de integrar, perdón, y integró también como el pasado de integrar. De esa forma ustedes pueden verificar que hay palabras que son escritas de igual forma gráficamente, pero la pronunciación es la que determina, o en este caso la tilde puede determinar también qué tipo de palabra es. Y ya haciendo este breve análisis, nos vamos a la clasificación de palabras según su acento. Principalmente tenemos las agudas, las que tienen la mayor elevación de voz y la cual se produce en la última sílaba. Llevan tilde si terminan, esta es una regla, llevan tilde si terminan en N, S o vocal. Un ejemplo, café termina en vocal y tiene la mayor fuerza de voz al final, café. No es café, sino café. Lleva tilde porque termina en vocal, solución termina en N y estas termina también en S, por lo tanto la regla gramatical es que deben de llevar tilde. Igual leí, no se acentúan las terminaciones en la letra distinta a las ya mencionadas. Por ejemplo, perdonen.
Por ejemplo, rapidez y libertad. Luego tenemos las graves. La mayor fuerza de voz se produce en la penúltima sílaba. Es decir, vamos a contar si la última sílaba, como lo sería café, que solo tiene 2 sílabas, entonces sería la última, la segunda. En el caso de las graves sería la penúltima. Y dice que se le marca la tilde a las palabras que terminan en letras diferentes a, N, S o vocal. Es decir, entre las agudas y las graves son contrarios. Inclusive grave y agudo son antónimos. Es decir, que grave es lo contrario de agudo. Y por lo tanto, no nos debería sorprender que la regla gramatical también debe de ser contraria. Si en este caso se acentúan en las agudas las que terminan en N, S o vocal, en el caso de las graves no se deben de acentuar las que terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, mármol. Si ustedes se fijan, son 2 sílabas, mar y mol. Y solo se acentúa la primera sílaba, que es la antepenúltima. En este caso sería mármol, se acentúa porque no termina en N, S o vocal. También tenemos otro ejemplo, cáncer, lápiz, y si terminan en las letras mencionadas no se coloca la tilde, pero se entiende que es grave. Por ejemplo, colombiano termina en vocal y la mayor fuerza de voz está en via, sería colombiano, colombiano. Y otra sería dijeron, si se fijan es dijeron, donde la mayor fuerza vocal está en la G. Y estudiantes, ¿verdad? Termina también en S, es una palabra que son graves y no se acentúan. Esto es como una regla ortográfica. Realmente, para que uno logre determinar la clasificación de las palabras, solo puede verificarlo si no lo está leyendo al momento de que se están pronunciando. Ustedes pueden determinar y hacer un juego con las palabras para determinar qué tipo de palabras son. Luego tenemos las esdrújulas y las sobreesdrújulas. En este caso, todas llevan tilde. Dice que su sílaba tónica es la antepenúltima en el caso de las esdrújulas y la sobreantepenúltima respectivamente, o sea, en las sobreesdrújulas. Tenemos temprano. Para dar un ejemplo, temprano tiene 3 sílabas, sería témpano, no es temprano, perdón, sería tempano, serían 3 sílabas, y la última sería no, la antepenúltima sería pa, y la antepenúltima esa sería tem, por lo tanto es una esdrújula, y la regla gramatical es que todas llevan tilde. Vamos a ver algunas excepciones más adelante. Luego tenemos lámpara, que tenemos la última, que sería ra, la antepenúltima, perdón, la penúltima, que sería pa, y lam, que sería la antepenúltima, por lo tanto es una esdrújula. Tenemos tráfico, tránsito, relámpago, cámara, avísemelo y apréndetelo. Bien, estos son como unos ejemplos más, como los ejemplos como más básicos, ¿verdad? Si queremos darle mayor, luego, al finalizar lo que es la ponencia, le estaríamos dando como una parte de repaso para que ustedes logren identificarlas, independientemente de qué tipo de palabras sean, y de esa forma la vayan contestando. Antes de seguir, quisiera saber si tienen alguna consulta hasta este momento, o si necesitan que refuerce algún tema en específico sobre esto en este momento. Bien, si no tienen ninguna duda, entonces seguiremos y luego seguiremos con la fase de preguntas. Bien, las palabras monosílabas, ninguna se acentúa, excepto cuando su función gramatical pueda presentarse a confusión. Esta parte es bien básica. Las palabras monosílabas, dice que difícilmente se acentúan a menos que quieran presentarse una confusión, o sea, solo sería para distinguir, como por ejemplo cuando yo digo
cuando digo el pronombre él y quiero referirme a un objeto, un objeto X, como decir el lápiz, o de esa manera, cuando yo me refiero hacia un objeto, escribo él sin tilde. Cuando yo estoy hablando del pronombre en tercera persona, es decir, él, se debe de tildar. Ese es como un ejemplo muy básico de las palabras monosílabas que sí se deben de hacer. Son como para aquellas palabras que deben de diferenciarse entre una y otra cosa. Como por ejemplo tú y tú. Tú como un adverbio de, perdón, como un adverbio de posesión, como decir tu lápiz o como decir tu carro. Y cuando me refiero a tú como pronombre, como decir una persona. Es como una manera de diferenciarse. Luego dice, para aplicar las reglas ortográficas correctamente, es necesario en primer lugar tener clara la distinción entre acento prosódico y acento ortográfico. El primero es el que se da en el plano fonético, es la pronunciación, mientras que el segundo es el que utilizamos en la escritura. Bien, acento prosódico y acento ortográfico, que es lo que yo les determinaba como sílaba tónica o o una sílaba gráfica. Es decir, el prosódico es aquel acento en el cual ustedes solamente es la manera de pronunciarlo. Y el acento ortográfico es el que se determina en el momento de la escritura. No se da una relación biunívoca entre una y otra. Si se cumple que todas las sílabas que se acentúan por escrito se pronuncian también acentuadas, pero no es lo contrario. Es decir, cuando yo veo una acentuación gramatical, sé que debo de pronunciarla, como por ejemplo si yo veo café y tiene la tilde, sé que debo de pronunciarlo, pero hay otras palabras que no tienen acento y deben de pronunciarse según el significado y el contexto, como por ejemplo íntegro, como les mencionaba, si yo digo íntegro, no debe de tener el acento en la segunda sílaba de íntegro, pero se sobreentiende que si no tiene el acento ni al inicio ni al final, la sílaba tónica sí debe de ir en medio al momento de pronunciarse, de íntegro. Luego seguimos con otras reglas de acentuación, que estas sí son unas que deberían de tomarse bastante en cuenta. Son muy fáciles y son más que todo para poderse aprender y no tener ninguna complicación al momento de la escritura o la pronunciación. En este caso tenemos, llevan tilde, el resto de las palabras tónicas solo poseen un acento. Llevarán tilde en la sílaba tónica. Esta es una regla. Las palabras agudas terminadas en vocal más N, vocal más S, o, en vocal o en N y S. Son las reglas que ya habíamos establecido anteriormente. Y otro ejemplo de ellos son jabalí, termina en vocal, alacrán termina en N y arnés termina en S. Y si se fijan, las palabras agudas se acentúan siempre y cuando tengan esas terminaciones. Luego, las palabras llanas. Llanas es sinónimo de graves o llanas, ¿verdad? Se conocen de la misma forma. Cuando ustedes vean una pregunta donde termina palabras llanas, son igual que las graves, no hay que confundirse. Y dice que las palabras llanas que no terminan en vocal N o S no se deben de acentuar. Las demás deben de acentuarse, como por ejemplo lápiz y mármol, que estos ejemplos también ya lo habíamos, ya le habíamos dado una explicación anteriormente. Luego las palabras esdrújulas ya sabemos que estas de por sí deben de acentuarse. Y tenemos plácido y cómetelo. Cómetelo, por ejemplo, es una palabra sobre esdrújula, por si querían ver un ejemplo, que es la sobre antepenúltima. La última sería lo, la penúltima sería te, la antepenúltima sería me y la sobre antepenúltima sería co. Bien, otro caso para poder acentuar, otra regla de acentuación, son las palabras agudas terminadas con letras consonantes N. Las palabras agudas y las letras consonantes más S, que no llevarán tilde. Y un ejemplo sería y ser y debut.
Bien, quizás esta no la expliqué bien, pero lo que hace referencia es que las palabras agudas no llevarán tilde si terminan, aún terminando en N y S, antecede una consonante. Es decir, la regla general es que si la fórmula dice una palabra aguda con su finalización termina en vocal más N o vocal más S, lleva tilde. Pero si llevan dos consonantes seguidas y terminan en N o S, no deben de tildarse. Y el ejemplo son esas palabras, ISEM y debut, por ejemplo. Luego dice que las palabras graves acabadas en letra consonante más N y letra consonante más S sí deben de llevar tilde. Si se recuerdan, las agudas serán contrarias de las graves. Entonces, en este caso, lo que es regla para una será como la viceversa para la otra. Vamos a hacer un repaso de forma rápido para que logren entenderme. Se deben de tildar las palabras agudas que terminan en vocal N y las que terminan en vocal S. Y en el caso de las graves no se deben de tildar si terminan en vocal N y vocal S. Ahora, no se deben de tildar las palabras agudas que terminen en consonante más S y consonante más S, más N y consonante más S. Y sí deben de tildarse las palabras agudas que terminen en consonante más N y en consonante más S. Y el ejemplo sería bicep y forceps. Luego, las monosílabas no llevan tilde, salvo en aquellos casos en el que el acento diátrico se utiliza para diferenciarlos de otras y que se escriben con la misma grafía, pero son átonos, tienen distintos significados o funciones gramaticales, que era lo que le explicaba de él y él o tú y tú. Por ejemplo, mi con tilde hace referencia a un pronombre y mi sin tilde es referencia a un adjetivo de posesión, como por ejemplo, para decir mi, por ejemplo, yo puedo decir que donde yo lo utilice como pronombre y no como adjetivo, puede ser como una oración, podría ser, él está antes que mí, por ejemplo. Estoy haciendo referencia a mi persona, como mi pronombre, esa diferenciación debe de llevar tilde. Y en el caso de adjetivo, como les podría mencionar, ese es mi carro. Estoy hablando sobre un pronombre un adjetivo de posesión, es decir, que me pertenece ese objeto. Y en el otro caso no estoy hablando de que yo mismo me pertenezco, sino más bien hablo sobre un pronombre como Julio estaba antes que mí. Por decirlo de esa forma, suena, digamos, algo extraño porque no se utiliza mucho en el lenguaje salvadoreño, en la forma coloquial, pero sí está bien dicho gramaticalmente. Luego, otro tips para poder acentuar son para los diptongos y los hiatos, y se siguen las siguientes normas. Cuando el acento recae sobre un diptongo, llevará la tilde la vocal abierta de la sílaba, como por ejemplo coméis, comiéramos y peinate. Los diptongos son formaciones de vocales en una misma sílaba, ¿verdad? Si el diptongo está formada por dos vocales cerradas, la tilde recae sobre la segunda. Por ejemplo, casuística. La vocal cerrada sería U e I, son vocales cerradas. Para poder ampliar este tema, podemos determinar qué es un hiato y qué es un diptongo, ¿verdad? Para que ustedes no tengan alguna duda, o alguno de ustedes sabe en este caso qué es un hiato y qué es un diptongo. A ver. Vamos a verificar. Un diptongo es cuando dos vocales van unidas en una sola sílaba. Y un hiato es cuando dos vocales están unidas pero van en diferentes sílabas. Sí. Es exactamente, sí, sería eso, sería de esa manera, es correcto.
Bien, para darle una ampliación, el hiato es la unión de dos vocales en la misma palabra, pero en diferentes sílabas, ¿verdad? Y en el caso del diptongo van en la misma sílaba, tal y como el compañero hacía referencia. Un ejemplo, por ejemplo, de hiato sería caer. Caer, si ustedes se fijan, podrían decir de que caer es una palabra monosílaba, pero realmente no es monosílaba, está compuesta de dos sílabas, K y R. Entonces, ¿es un diptongo? Sí, porque están las dos sílabas unidas, las dos vocales unidas, pero en realidad están en diferentes sílabas. K, R, son dos sílabas. Por ejemplo, otro diptongo sería teatro, ¿verdad? Teatro también es bisílabo y no es tea, una sola sílaba. Si ustedes logran dividirla, para dividir una palabra es como cuando uno estaba aprendiendo a hablar, tenía que hacerlo de manera pausada. Teatro. Si ustedes se fijan, teatro. Es trisílabo, perdón. Teatro. Son tres sílabas y si ustedes pueden verificar la palabra, sí tiene un diptongo. O ustedes dirían, es un diptongo porque están unidas las dos vocales. Pero en realidad deben de pronunciarlas para determinar si es un hiato o es un diptongo. Así que la colaboración del compañero está bien hecha. Otra palabra, otro ejemplo de un hiato sería, por ejemplo, mareo, ¿verdad? Mareo, no es mareo, porque realmente hay dos sílabas en reo. Y de esa manera ustedes podrían, digamos, como seguir determinándoles. Para poder verificarlo perdón, para poder seguir dando ejemplos, existen existen los diptongos que son cerrados y los diptongos que son abiertos, que es lo que determinaba el ejemplo 3, que decía que para determinar los diptongos y los hiatos en la forma de acentuación. Ahora, ¿qué determina que es un diptongo abierto y qué determina que es un diptongo cerrado? Pues lo determinan realmente las vocales. Las vocales abiertas, por así decirlas, las vocales abiertas, para darle un ejemplo, son todas aquellas vocales que al momento de escribirse generan una panza, por decirlo así. Dicho en el buen salvadoreño, una pancita o ese agujero. En el caso de la A, si ustedes se verifican, tiene un círculo en medio, ¿verdad? En el caso de la E lo tiene hacia arriba de igual forma, y en el caso de la O es un círculo completo. Entonces, esas vocales son vocales abiertas, y eso es lo que determina un diptongo abierto de un diptongo cerrado. En el caso de las vocales cerradas, solamente es la I y la U, porque estas no generan una panza, por decirlo de esa manera, para que lo logren comprender. Luego dice, cuando dos vocales adyacentes forman un hiato y el acento recae sobre la cerrada, esta llevará tilde, aunque no se cumplan las condiciones de las reglas generales. Y tenemos el ejemplo, tenía. Se exceptúa del grupo UI como jesuita o constituido. Constituido sería el grupo de las vocales cerradas. En el caso de las abiertas, tenía porque termina o tiene U en su diptongo, o en la unión de las dos sílabas, una de ellas es abierta. Esas son como las reglas. Ahora, para finalizar y en resumen, tenemos esta tablita que es muy básica, pero digamos que les puede ayudar a ustedes, donde determina que las sílabas agudas son sílabas tónicas, con la sílaba tónica en la última sílaba. Por ejemplo, caracol. Y de tomarse en cuenta que llevan tilde aquellas que terminan en vocal, o que terminan en vocal más N o en vocal más S, porque hemos determinado que si terminan en consonante más N o consonante más S, no deben de acentuarse. Y en el caso de las graves, se lleva la sílaba tónica en el penúltimo lugar, o en la penúltima sílaba. Por ejemplo, ventana. Y llevarán tilde cuando no terminan en vocal, o en N o en S, pero ya determinamos también la excepción a esa regla,
que si terminan en consonante más N o consonante más S, deben de acentuarse. Luego tenemos las esdrújulas y las sobreesdrújulas, donde la sílaba tónica la lleva en la antepenúltima sílaba y en el caso de la sobreesdrújula en la sobreantepenúltima sílaba. Y es el caso de bolígrafo, ¿verdad? Y llevan tilde siempre, como por ejemplo sábado, médico, pájaro. Estas son solo ejemplos de sílabas de palabras esdrújulas. Bien, ahora vamos a tener un ejercicio muy práctico y luego de finalizar el ejercicio vamos a cerrar con preguntas y si no tienen preguntas pues yo voy a preguntar a ver qué tanta atención han puesto. Bien, a ver qué me responden. En el caso de kilómetro, podrían determinar qué tipo de palabra es. Okay, Manuel Vázquez, esdrújula, es correcto. Es una palabra esdrújula. En el caso de sintonía, Grave. es correcto. Bien, en el caso de sintonía, es una palabra que si ustedes verifican, es un hiato, ¿verdad? Porque verifican, la A es la última sílaba y luego sería NI, sería la penúltima sílaba, ¿verdad? Entonces, esa sería, digamos, como una palabra difícil de determinar. Y necesito que ustedes logren comprenderlo, porque al momento de realizar el examen, o al momento de realizar la segunda prueba, este tipo de palabras son como las que podrían decir, o como se le conoce comúnmente como una espinita, ¿verdad? Para que alguien se vaya de paso. Entonces, sí es básico que ustedes logren determinar cuando están enfrente de un hiato y por ese hiato ustedes no pueden determinar qué tipo de palabra es. Otra palabra podría ser grúa. ¿Quién me puede determinar qué tipo de palabra es grúa? Grave. Es correcto. Es grave también. Bien, tenemos tentáculo. Esdrújula. Es correcto, es esdrújula. Bien, verifico, solo 2 personas están contestando. Necesito también que los demás contesten. Si no, vamos a tener que hacerlo de manera dedocráticamente. A ver, tenemos invitados. Fernando Ábalos. A ver, Fernando Ábalos, por medio del chat, dígame qué tipo de palabra es tímpano. Bien, es esdrújula. Tenemos, vamos a ver, otra persona. Jael. Vamos a ver, Jael, qué tipo de palabra es rúbrica. A ver, Jael. Si no logra contestarme él, Carla Enríquez. Dije rúbrica. Vamos a ver quién de los dos contesta primero. Verifico, los dos estaban. Bien, Carla Enríquez dice que es esdrújula. Y vamos a ver, Jael. Grave. Bien. En este caso, estamos presenciando lo que son
este, en este caso, esa palabra de rúbrica es igual a la palabra público, que dependiendo de dónde tiene la mayor fuerza vocal, así se va a determinar qué tipo de palabra es. Bien, rúbrica, si tuviera la tilde en la primera, en la primera sílaba, sería una palabra esdrújula. Y inclusivemente sí se puede escribir con la tilde al inicio, rúbrica. Pero en este caso, como está escrito de esa forma, no es un error ortográfico, sino más bien, esta sí es una palabra grave, porque la mayor fuerza de voz al pronunciarse sería en la segunda sílaba, rúbrica, ¿verdad? Entonces, digamos que los dos tienen tanto la razón, tanto Carla como Kael, pero en este caso, de la forma en la que está escrita, es una palabra grave, y su mayor fuerza vocal está en la segunda sílaba. Aunque si tuviera la tilde, definitivamente fuera grave, y también es válida la respuesta. No sé si logro explicarme, sería como en el caso de público, si público tiene la tilde al inicio es una palabra grave, si no tiene tilde, se sobreentiende que por regla ortográfica, como termina en vocal, es una palabra grave, ¿verdad? Porque su mayor fuerza de voz la tiene en la segunda sílaba o en la penúltima sílaba. Y si tuviera la tilde al final en público, estamos frente a una palabra grave, es decir, es una sola palabra que puede clasificarse de las tres mismas formas, siempre y cuando tenga la tilde o si no tiene tilde, respetando también las reglas ortográficas. No sé si lograron comprender esa parte en el caso de rúbrica. Ok, bien, tenemos también a Catherine de Ríos. Quisiera que me dijera en el caso de mamífero, ¿qué tipo de palabra es? Sí, es correcto, es esdrújula. La regla gramatical de mamífero, la regla gramatical de las esdrújulas es todas se deben de acentuar, ¿verdad? Esa es como, digamos, otra espinita en el caso de rúbrica que no está acentuada, por lo tanto, no es una palabra esdrújula así como está escrita. Y así tenemos muchas más palabras. En este caso, quería saber si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta o hay alguna parte de este tema que se les ha dificultado. Con todo gusto se los podría abordar en este momento. Bien, tenemos dos preguntas. En el caso de Manuel Vázquez dice, también se tilda. Mm, quisiera saber en el caso de la pregunta de Manuel si también se refiere a la palabra también o si se hace referencia a otra. Vamos a ver, ¿está escribiendo Manuel? Sí, a la palabra también. Bien, en el caso de la palabra también, entiendo si se debe de tildar, pero también pueden haber algunas variantes, ¿verdad? En el caso de si es una palabra grave o no es o es una palabra aguda. Y en este caso también sí debe de tildarse dependiendo el contexto, ¿verdad? Y también puede ser para diferenciarlo. En el caso de cómo lo has escrito en también es una palabra grave. Si te fijas, también termina en N, ¿verdad? Termina en N y por lo tanto se debe tildar, pero perdón, es una palabra aguda, también termina en N y por lo tanto se debe de tildar y hace referencia a un adverbio. En el caso de cuando es una palabra grave, no debe de tildarse por el simple hecho de que termina en una N, ¿verdad? Y también hace referencia a son maneras de diferenciarse. Para darte un ejemplo, este,
son palabras de enlace, ¿verdad? En el caso de la palabra aguda, también podemos tenerle como sinónimo a sí mismo, igualmente, incluso, además, aún. Y en el caso del grave, aparece como sinónimos también de pues o para darle continuidad. Quiero ver, es un adverbio de estado, como por ejemplo sobre una elección o sobre darle continuidad. Si se dan cuenta, esta palabra es una palabra muy difícil de explicar, pero adicional a que si es una palabra grave o una palabra aguda, principalmente nosotros lo ocupamos como una palabra aguda, ¿verdad? Porque es para darle una continuidad o una palabra de enlace a una oración. Vamos a verificar otra pregunta. No sé si te quedó claro en este caso, Manuel Vázquez. Sí se debe de tildar dependiendo del significado que tú le quieras dar. Bien, tenemos otra pregunta. En el caso de Fernando Ábalos, dice que si son sinónimos las palabras oxítonas y paroxítonas. Vamos a verificarte esa información. Bien, en el caso de los oxítonas, según la definición que estamos verificando, dice que se refiere a las palabras que llevan acento tónica en la sílaba al final, ¿verdad? En este caso estamos hablando de las palabras, es una clasificación de las palabras graves, pero habla realmente solo de aquellas que sí se deben de acentuar. En este caso, las palabras oxítonas son aquellas palabras graves que terminan en N, S o vocal. Y en el caso de las palabras paroxítonas, son aquellas palabras que llevan acento en la penúltima sílaba. Es decir, las palabras graves que cumplen con la regla ortográfica de aquellas que no terminan en NS o vocal. Es decir, que no son sinónimos, ¿verdad? Son sinónimos de oxítonas, son sinónimos de las palabras agudas, solo las que cumplen con la regla de NS o vocal, y las paroxítonas son sinónimos de las palabras graves que cumplen con el requisito de no terminar en NS o vocal. Fernando, ¿logro resolver tu inquietud? Y es muy bueno, muy bueno. Este término se me había ido por alto y realmente yo lo desconocía, ¿verdad? Pero es algo que ustedes pueden tomar bastante en cuenta, ¿verdad? Si se dan cuenta, esa es la forma correcta de llamar a las palabras agudas que se acentúan y la forma correcta de llamar a las palabras graves que sí se acentúan. Solo clasifican en esas palabras que sí se acentúan. Bien, otra pregunta dice, lo de las palabras mamífero no entendí. ¿Es o no es esdrújula? Bien, sí es esdrújula porque sí se acentúa. La esdrújula siempre se va a acentuar y lleva su acento en la sílaba mi. Y si contás, es la antepenúltima. Entonces ahí no sería por donde perderse. Para diferenciarla, Catherine, simple y sencillamente es verificar si tiene acento. Si tiene acento, es una palabra esdrújula. Si no, podría ser grave, aguda, o tendrías que verificar las reglas gramaticales, ¿verdad? Si puede ser grave o aguda, dependiendo de dónde se encuentra el acento y la sílaba tónica. Cada vez que ustedes quieran determinar si una palabra es aguda, grave o sobresdrújula, deben, si no la están leyendo y la están pronunciando, deben de pronunciarla de manera pausada, como si uno fuera un niño. Y eso es una manera muy fácil para determinar. Por ejemplo, si yo digo café, la diferencia, café, fe tiene más fuerza vocal, pero no voy a decir café. Entonces ahí hay como una como una discrepancia en esa manera de pronunciar y uno determina que es una manera errónea de pronunciarla. Bien, dice Gloria, si la tilde cae en un diptongo,
esta se separa siempre, es decir, son dos sílabas. No, no siempre. Se debe determinar la manera más básica es como lo habíamos visto en la pronunciación. Esta pregunta es muy buena. Dice, para los diptongos y hiatos se siguen las siguientes normas. Cuando el acento recae sobre un diptongo, llevará la tilde sobre la vocal abierta. Por ejemplo, coméis, o comierais, o comiéramos, o peinate. Y dice, si el diptongo está formado por dos vocales cerradas, la tilde recae sobre la segunda, como casuística. Y en el caso del hiato, dice de que hiatos adyacentes forman el acento que recae sobre la cerrada. Esta llevará tilde, aunque no se cumplen las condiciones de las reglas generales. Por ejemplo, tenía, oíd, ¿verdad? Y este es un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, oíd no son dos sílabas, o no, es una sola oíd. Y es una sola sílaba y es un hiato. Y tiene tilde. Por lo tanto, no es, digamos, no es de todas las palabras. Para hacerte más sencillo, para verificar si tiene tilde, tenés que verificar las reglas que acabo de mencionar en la presentación. Por cierto, esta presentación está subida, se les estaría proporcionando por este medio, ¿verdad? Y de igual forma, ustedes tendrían también la posibilidad de ver esta misma presentación en la cuenta de YouTube de Urani, que se dejarán los enlaces también en este mensaje. Podría pedirle de favor a mi coordinador que pueda pegar el enlace para que ustedes puedan ver no solo este video, sino también en la ronda anterior yo di una presentación sobre este mismo tema para que ustedes puedan verificarla, o de igual forma yo estaría compartiendo links en el caso de los bueno, la información que estamos compartiendo en el aula virtual. Se me ha ido el nombre de esos apartados. Permítanme. En el caso de los temas, perdón. Sí, en los temas habilitados en el aula. Ahí también vamos a estar subiendo esta información para que ustedes la tengan. Pero para responderte la pregunta principalmente es con respecto a los hiatos, ¿verdad? Debe de determinar si es un hiato, si se divide la sílaba. Siempre, siempre, siempre. Esa es la diferencia entre un diptongo. El diptongo va a estar unida a las dos vocales, pero en una sola sílaba. Y en el caso del hiato, siempre las van a dividir, como por ejemplo, caer. Ya le habíamos dicho, caer. Son dos, es un diptongo, o sea, son dos sílabas unidas, pero en realidad es un hiato porque se divide aunque estén las dos vocales juntas. Y en el caso del diptongo, al momento en el que estén las dos vocales, forman una sola sílaba. ¿Verdad? No sé si logro responderte, Gloria. Luego tenemos otra pregunta de Vázquez. Dice, las palabras oxítonas es un sinónimo de agudas y las paroxítonas es sinónimo de graves, sí, pero no de todas, ¿verdad? Como habíamos hablado, no era de todas. Nuevamente, las palabras oxítonas es un sinónimo de las palabras agudas, pero solo de las que se tildan, solo de las que se tildan. Y para determinar las que se tildan, deben de seguir las reglas ortográficas, las reglas gramaticales de terminación NS o vocal, siempre y cuando no tengan, con anterioridad tengan una vocal. Y en el caso de las paroxítonas son todas aquellas graves que se tildan, es decir, las que no cumplen con la regla ortográfica de terminación en NS o vocal, ¿verdad? No sé si logro despejarte esa duda, Vázquez. Y bueno, verifico, no hay más preguntas. ¿Tienen ustedes alguna otra pregunta?
Bien, dice Vázquez, no entendí ese ejemplo de oír, porque es monosílaba si la primera vocal es abierta y la segunda es cerrada. Sí, sí, en ese caso sí, no es monosílaba, perdón. Sería sería de dos sílabas y sería un hiato. Tiene razón. Sería oír. Sí. Como oír en el caso este de la presentación, ¿verdad? Sí, ahí me equivoqué, pero sí corrijo. En este caso sería un hiato. ¿Alguna otra pregunta? Bien, verificó. No hay mayores preguntas. Bien, como les estaba mencionando entonces, esto sería ya la finalización de la presentación. Les agradezco de verdad la atención que ustedes me han prestado. Ha sido de manera rápida, han sido prácticamente una hora y siempre pues desearle la mejor de la suerte en la última fase de la prueba. El consejo más grande que les puedo dar es que no se pongan nerviosos, tranquilos. Esta segunda prueba es más fácil porque ya las han determinado principalmente para la facultad a la que ustedes se dirigen, tengo entendido, y ya no serían las 4 materias principales, sino las materias que le exige su facultad. Por lo tanto, traten de estudiar, relájense. Principalmente lo que más le falla a uno son los nervios. Traten de rellenar bien los círculos, traten de no salirse porque no es una persona que realmente determina la prueba, sino más bien es una computadora, y si el círculo no está bien rellenado o si está muy fuerte pintado, puede que se la tome como incorrecta y aunque ustedes lo tengan como una pregunta correcta. Así que los consejos más básicos serían: estudien bastante, traten de relajarse, no traten de estudiar principalmente los últimos días, traten de estudiar desde ahorita que tienen un poco de tiempo y desearle la mejor de la suerte, ¿verdad? De eso sería todo de mi parte. Agradezco a mi coordinador que ha estado apoyando y si ustedes quieren ver información sobre otra materia, siempre pueden verificarlo en la página de Urani, o de igual forma ingresen a los foros correspondientes a la materia en las cuales ustedes están inscritos para tener mayores herramientas, ¿verdad? Y sí, todas, inclusive las presentaciones que se han hecho este año y las presentaciones que se han hecho el año pasado, están en la página de YouTube, en el canal de YouTube de Urani. Pueden pasar a darse una vuelta por ahí, verificar algunos videos en los que ustedes creen que tienen mayor inconveniente, y si ustedes tienen alguna duda, todavía los tutores están para ayudarles. Escríbanle a su tutor. Si yo no soy su tutor, pues escríbanle al tutor que tienen asignado y ellos tienen toda la obligación de responderle. Siempre hagan consulta en los foros, ¿verdad? Si ustedes les están enviando ya correos electrónicos de manera personal, aunque ustedes tengan una duda, por favor, consultarla en los foros directamente para que la información que se les dé respuesta no solo la vean ustedes, sino también la compartan con todos los compañeros. Bien, dice Jarmín, disculpa, se ha iniciado hace poco la conferencia. Sí, en este caso la conferencia ya está por terminar, pero como les mencionaba, la conferencia pasada está subida en el canal de YouTube de Urani, y si no, también esta se compartirá dentro de pocos días, y adicional a esta, la presentación también ya estará subida también por este medio, ¿verdad? Solamente me indica entonces mi tutor si sería momento de finalizar o haría falta alguna información que usted quisiera compartir. Ok, me dice mi tutor en este caso que sería todo. Solamente les voy a compartir un link antes de finalizar sobre el canal de Urani. Permítanme un momento, se los voy a compartir para que ustedes estén al pendientes. Y solamente o se suscriben al canal o lo tienen como favorito. Sí, es muy fácil, solamente está como Urani US, pero en este caso les voy a compartir el link. Permítanme un momento.
Ok. En este momento acabo de compartirles ya el link. Pueden todos ingresar. Pueden suscribirse si tienen cuenta de Google, que hoy todo el mundo tiene una cuenta de Google, se suscriben y ahí pueden verificar en los videos. Tienen videos de no solo esta materia, sino de todas las materias básicas. Entonces, ha sido un gusto, gracias por la atención prestada. Si en este caso ustedes quieren abordar más o quieren consultar sobre los temas que se han abordado, como les menciono, ingresen a los foros y hagan las consultas correspondientes. ¿Verdad? Eso sería todo. Muchas gracias, buenas noches y desearles siempre suerte a todos. No se pongan nerviosos, que ustedes pueden. Muchas gracias.